Bueno, primero que nada para mí es un gran honor hablar del tema más bonito de oftalmología, que es la catarata. ¿Sí? Sé que hay algunos retinólogos por ahí, pero tener acá a mi maestro, el doctor Eduardo Chávez Mondragón, me dio la oportunidad de convertirme en cirujano de catarata. Para mí es un honor tenerlo, ¿sí? Un cirujano de otro nivel. Ojalá algún día tengan una chance de verlo operar, que es una maravilla, que es el que va a moderar el módulo, ¿sí? El doctor David Flicker, no necesita presentación, creador de Panacea, ¿sí? Cirujano también excelente. El doctor Hernán Los Payat tampoco necesita, ninguno necesita introducción, pero lo sabemos, ¿no? Y bueno, futuro presidente de Alaxa, felicitaciones. Y el doctor Luis Escaf también, ¿no? Otro gran maestro. Entonces, yo les quiero levantar el centro y ahora vamos a introducir el módulo de catarata. Quiero que vean bien los subtítulos. To get to Berlin. Brody's this way. My diary's in Berlin. We don't need the diary, Dad. Marcus has the map. There is more in the diary than just the map. All right, Dad. Tell me. Well, he who finds the Grail must face the final challenge. What final challenge? 3 devices of such lethal cunning. Booby traps? Oh, yes. But I found the clues that will safely take us through in the Chronicles of St. Anselm. Well, what are they? The quest for the Grail is not archaeology. It's a race against evil. If it is captured by the Nazis, the armies of darkness will march all over the face of the earth. Do you understand me? This is an obsession, Dad. I never understood it. 2 selfless martyrs. Jesus Christ. That's for blasphemy. Bueno, entonces, no, es una broma, ¿no? Para tratar de hablar un poco de lentes premium y que los maestros acá tomen la decisión. Primero que nada, entonces viene la primera pregunta. Acá en la segunda va a salir la respuesta. Ponemos el Mentimeter aquí. Métanse en menti.com, muy sencillo. Menti.com en cualquier navegador, ese código y les sale la pregunta. La responden en 15 segundos. A ver si sale la respuesta para que también el panel, ¿no? Entonces la idea es: ¿en qué porcentaje de pacientes ustedes colocan un lente multi o trifocal? Van contestando 5 personas. Vamos a tratar de seguir, a ver, que están un poco lentos. Ah, mira, interesante. Hay uno de más del 50%. Vamos a preguntarle quién es a ese muchacho. A ver, 3. Ok. Vamos a un total de, a ver, casi 20. Muy bien, muy bien. Pero bueno, por lo menos para que el panel lo sepa. Ahora en la... Bien, bien, interesante. Sí, 5 personas menos del 5%. O sea, ok, la mayoría menos del 5%. Muy bien. Vamos a dejarlo eso ahí, igual podemos seguir en esta pantalla. Y bueno, entonces, presbicia, ¿no? Presbicia, un tema creo que interesante. Aquí les quiero en la otra pantalla levantar el centro a los maestros de que la presbicia es un tema interesante. Fíjense que este es un metaanálisis con una review sistémica
hecha por la American Academy of Ophthalmology, que nos dice que hay 1.8 billones de personas con presbicia. ¿Sí? O sea que es mucha gente. Y segunda cosa, que hasta es una pérdida económica. Hay una pérdida económica de cada país por no corregir su presbicia, inclusive en zonas de bajos recursos, medianos y altos, ¿no? Entonces, como que el que encuentre cómo manejar la presbicia va a encontrar el santo grial. ¿Sí? Vamos a hablar de lentes trifocales y de la puerta que nos abren. Entonces vamos a empezar con esta divertido. Va a moderar al doctor Chávez, que le voy a dar para hablar un poco de cómo se comunica uno con un paciente cuando tiene que ofrecerle, ¿no? Gracias, Ivo, gracias por la invitación. No cabe duda que los niños crecen, a diferencia de lo que dijo ahorita Scaf, el viejito es él, que quede claro. Los fellows crecen, los fellows se hacen grandes, pero uno no envejece, él sí, ¿de acuerdo? Por varias cosas que van a ocurrir en unos minutos. Bueno, entonces, yo creo que para tener éxito con un multifocal se requieren 3 cosas. Número 1, expectativas del médico y expectativas del paciente. Y yo les dejaría que las expectativas de la familia también son importantes, porque donde la familia también tiene al amigo, al primo, al tío que ya se operó y que quedó mejor que su papá, empieza la presión. La otra es del médico. ¿Qué lente? ¿Por qué? ¿Qué fórmula? ¿Qué target? ¿Qué equivalente esférico le quiero dejar? Ojo, nunca hablamos de equivalentes esféricos. Hoy para mí es importantísimo el equivalente esférico con el que va a quedar mi paciente al final. No es el target de menos 0.25 y el cilindro no cuenta. Y el menos 0.75 con menos 0.50 que ya le dejé no cuenta. Ojo, hay que tomarlo en cuenta. Y por último, la complicación quirúrgica. Ya se me rompió la cápsula, segundo ojo, ¿qué hago? ¿Cómo respondo a esto? En fin. De esta manera, vamos a empezar por interrogatorio. El viejito primero. ¿Por dónde empiezas? Doctor, yo quiero, ya operó usted a mi hermana y ve de lejos y ve de cerca, pero tengo una tía que no quedó muy contenta. Doctor, ¿yo soy candidato? Bueno, Lalo, no confundas la edad con la experiencia. ¿Sí? Son 2 cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, eso lo arreglamos afuera con unos tequilas que los pagas tú, por supuesto. Bueno, aquí Ivo puso un reto, la presbicia. Es decir, en este momento ya es un reto, pero ya tenemos la solución, porque ya hay muchas tecnologías en este momento que, si no son 100% lo que queremos, sí creo que estamos llegando a un 90%. Entonces, ya la presbicia ha dejado de ser un mito en la corrección. Para mí, todos los pacientes por encima de 40, 45 años, cuando entran a mi consultorio, yo lo estoy mirando un potencial paciente para yo solucionarle su problema de presbicia. Antes no teníamos herramientas. Lalo toca un tema muy importante, que es la decisión de uno como médico, pero también hay que ponerse en el puesto del paciente. Los médicos, nosotros tenemos que venderle seguridad al paciente. El paciente no puede sentir que nosotros titubeamos cuando le estamos ofreciendo un producto. Nosotros somos unos, entre comillas, vendedores. Tenemos que vendernos nosotros. Y un vendedor tiene que conocer el producto que está vendiendo para que en la forma en que lo vende el paciente sienta la convicción de que nosotros conocemos el producto. Usted no puede vender ningún producto si no está convencido que eso funciona. Y el paciente lo nota que usted es inseguro, le hace 2, 3 preguntas, consulta en el Google y doctor, y le hace la pregunta, y si no está el Google, pide otro concepto en Yahoo, en fin. O viene y le dice, es que ese lente que usted me está ofreciendo, lo que dijo Lalo, se lo pusieron a mi papá o a mi tía o a mi suegra
y no le funcionó, quedó mal operado. ¿Por qué? Porque los lentes trifocales o multifocales no toleran un mal cálculo de un lente, tiene que ser muy preciso. Entonces, primero, estar uno convencido de que lo que está ofreciendo es lo mejor que hay en este momento, porque los pacientes no pueden decir, bueno, doctor, ¿y a futuro qué va a pasar? No tengo la bolita de cristal. Esto es lo que hay ahora. Son como los computadores, como el celular. Usted tiene el mejor celular ahora. Dentro de un año de pronto hay otro. Si quiere, espere. Pero la catarata no lo va a esperar, si es ese tipo. Entonces, la convicción, ya la técnica quirúrgica, los exámenes preoperatorios, todo eso, ya eso se supone que nosotros lo debemos conocer. Pero lo importante es que el paciente sienta que está ante un médico que tiene experiencia, que es seguro y que se sabe vender lo que está haciendo y no vendiendo ilusiones. Tiene que estar basado en su conocimiento, en su experiencia. En eso podemos estar empatados tú y yo, ¿no? De ninguna manera. Arnaldo, yo no sé tú, pero y en alguna ocasión en un congreso mexicano lo presenté. Doctor Google es un arma de doble filo. En Doctor Google tú encuentras 1000 pacientes que dicen que las lentes multifocales, olvídate trifocalidad, son lo peor que existen, son una basura, se ven mal, ven halos, ven esto, no ven. Y encuentras información real y verídica. ¿Cómo manejas a ese paciente? Que en mi caso ya llegan de repente con un fajo de hojas así de internet con todo tipo de información, ¿sí?, sobre la amenaza o ventaja de una trifocalidad. Bueno, quisiera empezar diciendo, o un pequeño minutito, lo que dijo Lucho ahorita, de que esta es una iniciativa, la de Ophthalmo University, que ha ido calando en diferentes niveles de la comunidad oftalmológica latinoamericana, sobre todo en la joven que va creciendo, pero también en todas las edades, como el público que veo aquí, que es mixto. Y desde luego que este tipo de iniciativa ha ido ganando espacio en todos los congresos y en ALACSA lo tendrá siempre, porque realmente ustedes aportan desde el punto de vista educativo. Contestándote, la práctica, yo tengo muchos años ya haciendo lo que es cirugía facorefractiva, cirugía refractiva de la catarata y cirugía refractiva queratorefractiva. Entonces ya los pacientes que llegan a donde mí vienen siempre esperando soluciones. Como dice Lucho, gracias a Dios hoy en día existen muchas alternativas para los lentes trifocales de diferentes marcas. Uno lo que debe saber es, primero, basado en la evidencia, leer la literatura científica que ya existe sobre las diferentes alternativas de trifocales. Luego ver cuál tú tienes disponible en tu país y en base a eso generar una experiencia. En las personas jóvenes, lo ideal es empezar con catarata, no entrar en pacientes con cristalinos transparentes que quieren facorefractiva. Empiecen con catarata. Y contestando directamente tu pregunta, en base a eso yo les respondo. Yo digo, bueno, existe mucha evidencia hoy en día en la literatura y en la mía personal donde se consigue éxito logrando buenos resultados visuales, pero no todo el mundo califica para ello. Yo me voy a encargar de ver si usted califica para ello según los parámetros y decirle si realmente es una alternativa para usted. Eso inmediatamente da seguridad, como tú decías. Tú tienes que hablar desde el punto de vista del conocimiento. Y si tú hablas así, el paciente queda convencido. Luego de que tú le haces todo el screening y tú dices, este paciente califica, hablar la realidad. Evidentemente, yo nunca digo que va a quedar libre de lentes. Le digo, usted tiene la posibilidad de que con este trifocal el 90% de su vida cotidiana se va a desenvolver sin necesidad de espejuelo. Habrá situaciones donde si la condición lumínica del ambiente es muy bajita y la letra muy pequeña, usted necesitará la luz del celular o una lentilla. O quizás en algún momento para algo muy pequeño de lejos. Esa expectativa es fundamental, porque el paciente tiene que saber que si queda mejor, tú eres un genio, y si queda como le dijiste, que estará satisfecho. Y los halos y las difotopsias
se lo digo al 100% de mis pacientes. Es cierto y está demostrado que los trifocales, está publicado, producen menos fenómenos disfotóxicos que los bifocales. Sin embargo, también lo producen. Y los EDOF también lo producen. Entonces les digo, aproximadamente el 25% de las personas que se operan, y yo lo tengo medido con mis pacientes y es más o menos así, van a tener fenómenos de molestia a las luces de noche y deslumbramiento y halos. Normalmente eso baja en el tiempo. De 3 a 6 meses, usted irá notando que eso lo va a notar menos y puede llegar a un punto que desaparezca. Pero el 10% de los pacientes lo va a mantener fijo siempre en su vida, aunque leve. Con esas expectativas, ya el paciente sabe si al final se atreve o no a hacérselo. Y créanmelo, que hablando así, son muy pocas las veces que el paciente dice, prefiero no hacerlo. La gran mayoría va y procede con ello. David, estoy de acuerdo, no hay un trifocal, hay trifocalidad, ¿sí? Y yo he ido aprendiendo que esto es como los femtosegundos o como los láseres, este es mejor para esto, este es mejor para esto, esto es mejor para esto y esto es mejor para esto. En tu experiencia, Panacea, ¿cómo escojo la fórmula correcta, el sistema, la residual? ABC, consejos prácticos, rápidos, fáciles, ¿cómo me manejo? Cosas importantes. Holady el año pasado mostró un estudio que solo el 25% de los cirujanos obtienen en un 80% de los casos entre más o menos 0,50. Eso significa que el 75% de nosotros no estamos obteniendo más o menos 0,50 en el 80%. Si uno quiere hacer trifocalidad, uno mínimo tiene que tener eso, porque uno no le va a ofrecer a un paciente que se va a operar de trifocalidad que va a quedar bien si uno ni siquiera eso está obteniendo. O sea, 3/4 partes de nosotros no estamos llegando a eso. Entonces, lo que se encontró es que si uno quiere poder llegar a esos niveles de por arriba del 80%, uno no puede estar usando SRKT, uno no puede estar usando Haigis, uno no puede estar usando fórmulas de tercera o inclusive de cuarta generación, y lo recomendable es por lo menos estar usando Barrett o Panacea. O sea, si queremos poner lentes trifocales, tenemos que usar fórmulas que sean top, Barrett o Panacea. Entre Barrett y Panacea, ¿cuál diferencia va a haber? Que en el caso de Panacea necesitaríamos tener medir cara posterior. O sea, si no tenemos un tomógrafo, un Pentacam, un Galilei, no lo podemos hacer, entonces usen Barrett. Pero con esas dos estamos, si lo utilizamos en forma adecuada, con medidas bien, con el ojo bien lubricado, que eso es lo otro importante. O sea, si vamos a poner lentes trifocales, tenemos que asegurar que las medidas fueron tomadas con un ojo que tiene buena lubricación. Si tenemos un ojo seco y lo vamos a tratar de lubricar después de operado, ese paciente la medida ya no quedó bien y el paciente no va a quedar bien. Entonces, eso es una cosa importante. Entonces, lo medimos adecuadamente y lo calculamos con un programa de buena calidad, Barrett. Ahora, si lo dejamos un poquito del lado hipermétrope o miope, realmente si estamos en más o menos 0,15 no va a ser tanto el problema. Siempre debe corregirse la toricidad. O sea, yo creo que al paciente, si ya estamos hablando trifocal, no hay que enredarlo, decirle, bueno, le vamos a poner un lente tórico y por eso le vamos a cobrar más. O sea, si ya estamos hablando que le estamos poniendo un trifocal, se le dice, bueno, el precio de su cirugía va a ser tanto. Y ya sabemos que ese lente, si tocó tórico, fue tórico. Porque ya estamos hablando de que para corregir esa trifocalidad, tuvimos que corregirle la toricidad y no lo estamos poniendo a escoger si va a ser tórico o no tórico. Siempre hay que corregir la toricidad, o sea, la parte del astigmatismo, si vamos a poner lente trifocal. Tenemos que buscar dejar ese astigmatismo lo más cerca de cero. Entonces, siempre hay que hacerle topografía, tenemos que estar seguros de que no nos vayamos a llevar una sorpresa que había de fondo una ectasia subclínica o que había algún astigmatismo o alguna deformidad que nos va a dar un resultado anormal. Pero entonces necesitamos exámenes de buena calidad, una córnea con buena lubricación, hacerlo con programas de buena calidad, de top, y siempre corregir la toricidad. Yo creo que con esas 4 cosas aseguramos un buen resultado. ¿Y estarás de acuerdo que nuestro principal enemigo es la córnea?
El segmento anterior todo el mundo opera bien. Hasta Lucho puede operar bien. Le cuesta trabajo, pero puede operar bien. El tema es, ¿estarás de acuerdo que la córnea es el enemigo? No. Siéntate, Raúl. Siéntate, Raúl. Tú, siéntate, Raúl. Ojo seco, principal problema. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Uno de los grandes problemas. Número 2, la cara posterior de la córnea. ¿Sí? Número 3, aberraciones corneales. Es obligatorio y mandatorio medir aberraciones antes de andar ofreciendo cosas que uno no puede ofrecer. Antes de que llegue el paciente y le empiecen a aventar el choro de yo me siento muy seguro y usted va a quedar. Señores, midan en la córnea. ¿Cuántos pacientes no tienes, David, con 20-20 de lejos, 20-20 intermedia, 20-20 de cerca, no felices? ¿Sí? Y de cuando le mides la córnea dices, este no era candidato nunca. Gran enemigo. Analicemos córnea. También muy importante el diámetro de la pupila, muy importante, porque si tienes un diámetro de pupila que en condiciones de noche mesópica está en 6, 6.5 y algunas veces hasta 7, lo que tú dices, puede ver 20-20 de día y de noche es un desastre. Entonces, córnea, diámetro de pupila, ¿qué otra cosa? Bueno, las aberraciones de alto orden que no se corrigen con gafas. Y una cosa muy importante, si uno es y aquí voy a decir una cosa que de pronto caiga mal, ¿no? Hay cirujanos extractores de catarata y cirujanos facorrefractivos. ¿Sí? El cirujano facorrefractivo tiene que tener todas las herramientas a la mano. Tiene que tener un topógrafo, todo lo que decimos aquí. Y si le quedó hipocorregido, tiene que tener un láser o tiene que tener un amigo con láser o en la ciudad tiene que haber un láser para corregirle ese defecto residual con que quedó y ese paciente quede contento. Y además no se lo debe cobrar, porque eso está incluido dentro de la cirugía. Uno tiene que ser responsable. Si usted quedó con un defecto hipocorregido porque el panacea no funcionó, le echamos la culpa al doctor Flicker, ¿no? Aquí tiene el teléfono, doctor Flicker, se lo calculamos, pero falló porque a veces fallan porque la posición efectiva del lente no se puede predecir exactamente, que es la falla de todas las fórmulas, ¿no? La posición efectiva del lente no la podemos medir. Entonces hay pacientes que quedan con más 1,50, más 1, con menos 0,75 y ese paciente le haces un test de sensibilidad contraste y la visión la tiene en 20/40 o no está conforme. A ese paciente hay que quitarle esa pequeña hipocorrección o hipercorrección con que quedó. Previamente le ponen unos lentes de contacto para ver cómo se siente y dice, me siento feliz. Entonces ese paciente hay que hacerle un tratado de superficie, una PRK o un LASIK. A mí me gusta más el LASIK porque con femtosegundo, por supuesto, porque ese paciente se recupera rápidamente. Entonces hay que tener todas las herramientas a la mano, si no son de uno, por lo menos que la tenga alguien en la ciudad, que uno las pueda alquilar o que uno pueda tener acceso a ellas. La elección de ese paciente, como se ha ido mencionando aquí, es multifactorial. La córnea, fundamentalmente, ya se ha dicho, la principal causa, y está publicado, de pacientes insatisfechos luego de una cirugía con lente multifocal son defectos refractivos residual y ojo seco. Eso es sine qua non. Ahora, como dice Lalo, la córnea incluye las aberraciones corneales y el astigmatismo y el ojo seco, pero también tenemos que ver que sea un paciente que no tenga una distrofia de la membrana basal, porque nos puede dar errores en los cálculos del astigmatismo o de la biometría. Tenemos que tener una córnea que no tenga una córnea gutata importante, porque está también conocido que las córneas gutatas pueden producir dispersión de luz y por lo tanto van a contribuir con los fenómenos difotópsicos en un paciente ya que está dividiendo luz. Tenemos que tener una córnea que no tenga astigmatismo asimétrico o irregular, que no tenga un pterigium que altere la película lagrimal y produzca astigmatismo, etc. Y luego, no solamente la córnea, si nos vamos más atrás, la pupila es fundamental, porque
va a contribuir en la manera que enfoca y en los fenómenos difotópsicos. Luego estamos hablando del ángulo capa, y cuando nos vamos a retina, que aquí hay retinólogos, tenemos que saber que si usted va a hacer cirugía con lente multifocal, usted tiene que tenerlo o en la ciudad haya un OCT, y lo voy a decir porque los primeros Restore que yo puse, que fue el multifocal que tenía en mi país en aquel momento, hace ya más de 10 años, fue a mi mamá. Qué frustración para mí, yo soy retinólogo. Era una catarata densa y yo, la mácula, no le pude ver que tenía con la oftalmoscopía indirecta una membrana epirretiniana. Qué frustración para mí, a mi mamá, que le pongo un lente que creo que va a ser increíble para ella, ver que fue un resultado pobre debido a que tenía una membrana epirretiniana. Lo aprendí a la mala. Entonces, sepan que ustedes tienen que tener un OCT en su consultorio o donde un colega, porque no pueden entrar a hacer una cirugía de lente multifocal sin averiguar cómo está la mácula ni el nervio óptico. Una última cosa, a los pacientes hay que creerles. Dos ejemplos. Uno, yo operé a mi padre con multifocal y durante los 3 primeros meses después de la cirugía me decía que no podía salir de noche por la molestia con los halos, y casi recién cumplí los 3 meses me llamó por la noche y me dijo que hizo como un clic y de pronto se le quitaron las molestias, que seguía viendo los halos, pero como que el cerebro se adaptó en una forma así casi que instantánea, o seguro quería ya que yo me tranquilizara, pero no, ahora anda feliz. Empezaste a dormir. Y luego saber que las opacidades de la cápsula posterior o pequeños pliegues pueden producir muchos síntomas en los pacientes, aunque uno en la lámpara de hendidura casi no los note, y hay pacientes que pueden estar muy sintomáticos y uno al realizar JAKs pueden tener una gran mejoría. Entonces hay pacientes que pueden estar constantemente llegando a la consulta con molestias y uno con simplemente abrir la cápsula pueden mejorar mucho. Ahora, David, hay que primero descartar todas las otras opciones. Definitivo, en la residencia me enseñaron a mí que existía la mácula. Está detrás de la cápsula posterior, es todo lo que me importa. Lo realmente es que sí hay que vigilar. Y no solamente eso, hay un buen porcentaje, 13% de los pacientes hacen edema macular quístico en facos perfectas. 13%. Y aumenta 4 veces la posibilidad, no dije que aumentara 4 veces el porcentaje, aumenta 4 veces la posibilidad de que desarrollen edema macular si son diabéticos. Entonces, la siguiente pregunta obligada para el panel es, ¿me meto con diabéticos? Pacientes que hoy por hoy ven 20/20 y su retina está muy bonita y entró con un, no sé si en sus países existan, champurrado, que es una cosa que se prepara con leche y atole y como con 25 cucharadas de azúcar, y que sabe uno que va a prometer bajo la Biblia que se va a cuidar y no lo va a hacer. ¿Cómo hago el escrutinio? ¿Cómo haces tú tu escrutinio en ese tipo de paciente diabético o que de alto nivel cultural, que se cuida, que en fin, pero tiene 50 años y le faltan 30 para vivir? Bueno, de rutina, como dijo Flicker y Arnaldo, de rutina. Una pregunta, ¿ese 13 es porque da disminución visual o es detectado por OCT nomás? Es correcto lo que tú dijiste, ese 13%, exacto. Para empezar, el término edema macular quístico antes era la pérdida de 2 líneas o más de visión, ¿sí? Hoy, ¿cuántos de ustedes no han visto al paciente que lo vieron al primer día de operado y ve 20/20? Y llegan 2 o 3 semanas después y dicen, doctor, siento que me bajó la visión. Yo le tomo la visión a mis pacientes, no permito que mis secretarias le tomen la visión. Y de repente veo la hoja, ay sí, veía 20/20 y tiene una línea menos de visión, ¿sí? Subclínico, y hablamos de OCT, estrictamente. Sí, tienes razón, ¿sí? Pero no quiero pensar en un trifocal con un ligerísimo, con 3 micras de edema macular. Perdóname. Lalo, perdón, yo sí quisiera hacer una aportación antes de que pases a lo de tu escrutinio. Actualmente hablábamos del ángulo capa y creo que hicimos estudios de ángulo capa, pero actualmente hay un concepto que por lo menos para nosotros, hablo Hospital de la Ceguera, fue nuevo y que hay que tomar ya en cuenta, que es el ángulo alfa. Este ángulo alfa que ahora está de moda, yo no lo conocía, ahora lo hemos sabido conocer. ¿Cuál es la diferencia entre el alfa y el capa? Que es pupilo independiente, pero resulta que ahora es una de las causas
de la mala, digamos, mal trabajo o mala satisfacción del paciente posoperado, sobre todo el hipermétrope, que pensábamos que era el ideal para un trifocal, abusado. Si tiene un ángulo alfa grande y cae la luz en el primer anillo por el ángulo alfa, va a ser un paciente que va a estar inconforme durante un gran tiempo. Entonces es un concepto nuevo, lo van a oír, yo lo acabo de aprender, pero creo que vale la pena. Gracias, Lupita. ¿Estás aquí? No, porque ayer estabas en otro lado, ¿no? Estabas en Europa, por allá. Bueno. Yo le quería preguntar a David, Hola. Yo le quería preguntar a David, que le hicimos una entrevista hace poco, ¿sí? Bueno, no hace tan poco, ¿no? Pero que hablaba de cómo él se comunica con un paciente, ¿no? O sea, tengo un paciente enfrente de mí y cómo le hablo yo cuando él sí es candidato a un lente trifocal y cómo le comunico yo de la tecnología, qué le digo, qué no le digo. Como cosas, digamos, diferentes e importantes, lo que antes les comentaba, yo trato del paciente, uno, hablarle en positivo, nunca decirles cosas negativas de la cirugía, siempre hay que tratar de hablar cosas siempre positivas. Dos, lo que decía Arnaldo, siempre me gusta comentarles cuáles pueden ser los efectos secundarios de la cirugía en cuanto a principalmente a halos, porque me gusta que los pacientes, si después de la cirugía sienten estos halos, poderles decir al paciente de que se les había explicado y con eso el paciente se siente más tranquilo. Entonces la parte de halos siempre me gusta explicarlo como de una forma natural, decir al paciente que posiblemente van a sentir halos alrededor de las luces, que probablemente estos halos se le van a ir quitando durante los primeros 4 o 6 meses y que en algún porcentaje de pacientes pueden quedar, pero no de una forma como agresiva o negativa. La parte de toricidad, no necesariamente en trifocales, también en monofocales, que en esta entrevista lo comentaba, que no sé si en todos los países se puede hacer, en mi consulta es más que todo pacientes privados. Yo lo que es monofocales y trifocales al paciente no se los diferencio, trato de tener un costo en el cual hago como un intermedio y entonces en vez del paciente tratar de complicarlo con cuestiones técnicas de si el lente va a ser tórico o no va a ser tórico, simplemente al paciente le digo que se le va a corregir su visión y que va a poder ver adecuadamente de visión lejana. Entonces, en vez del paciente decirle, bueno, es que usted tiene astigmatismo y le vamos a poner un lente tórico que va a ir en un ángulo y que se le va a corregir tanto y que aquí y que allá y que por eso se le va a cobrar más, trato de simplemente decirle al paciente se le va a colocar un lente con el cual voy a intentar corregirle la máxima visión, igual que se pone un anteojo. Cuando uno le vende a un paciente una graduación, un anteojo, uno le dice, bueno, le estoy corrigiendo la esfera que es tanto y que le va a corregir el cilindro que va a tal eje y que por eso entonces en el anteojo, o sea, uno trata a la hora que uno da una graduación, uno pone la esfera, el cilindro, el eje, pero uno le da la graduación al paciente, uno no le dice va esfera, cilindro y eje, uno se lo da. Entonces, en la forma que yo trato de decirle al paciente es que si le puedo decir, bueno, usted tiene un defecto que tiene hipermetropía y ya tiene presbicia y no logra ver y tiene astigmatismo, le vamos a intentar corregir todo y ese es el lente que yo le recomiendo. Estoy tratando de ponerle el lente que le va a corregir lo mejor todo y afuera le van a dar el costo de la cirugía que usted requiere, pero no trato de en la consulta decirle, bueno, puedes escoger entre un lente que no le va a corregir el cilindro y un lente que sí le va a corregir y que va mejor aquí o allá. Uno al dar el anteojo uno trata de poner un lente que le corrige todo y yo al paciente le estoy diciendo, mi recomendación es un lente que va a tratar de corregirle todo y no ponerlo a escoger a él una parte técnica que realmente es de uno. Uno dice, bueno, el lente que yo le recomiendo es este y esto es lo que uno debe hacer porque realmente uno debe tratar de poner el lente que le dé la mejor corrección al paciente. No le toca a él poner a escoger, bueno, me voy a dejar con astigmatismo para usar un anteojo astigmatismo y, o sea, la función de uno es dar lo mejor. Entonces uno dice, este es el lente que yo recomiendo. El paciente tal vez sí ponerlo a escoger entre si quiere poder ver de cerca o no, y en ese sentido pues dar las dos opciones, pero la parte de la toricidad yo creo que uno debería siempre intentar corregirla. Bueno, de rutina, como ya se ha dicho, todo paciente que haga una cirugía de catarata debe tener un OCT, inclusive de una catarata que se le va a poner otro tipo de lente porque se lleva sorpresas uno. Entonces, de rutina, OCT macular. Si el paciente es diabético, tiene 50 años, tiene una catarata y
la retina está bien, yo me aguanto un poco, depende del tipo de diabetes que tiene, si es un diabetes insulina tipo 3 que ya viene arrastrando una diabetes de años atrás, pero si es un paciente que apenas está comenzando diabetes, yo se lo pongo y que no tenga alteraciones maculares. ¿Sí? ¿Es algo al futuro? Bueno, le puedo decir, es que ¿qué estamos viendo ahora? Yo todos los días veo menos retinopatía diabética porque la gente se controla mejor, porque hay dietas, porque las insulinas son diferentes, o será porque yo no hago retina que no los veo, ¿no? Pero igual yo tengo pacientes diabéticos que le he puesto lentes intraoculares, tienen 20, 25 años de tenerlos y están bien, ¿ves? Entonces, para mí no es un impedimento un paciente diabético con retina sana no ponerle un lente intraocular multifocal. Yo creo, a mí me gustaría opinar ahí porque en mi país el índice de diabetes es muy alta, no tanto como en México, que creo que llega a un 20%, pero ya tenemos entre un 12 y un 15%. Y la característica es que la mayoría está mal controlado. Entonces, en un paciente diabético, yo solamente le pondría el lente trifocal si evidentemente no tiene hallazgos en clínica, pero que sea una persona de alto nivel intelectual y que tenga una capacidad de entender la importancia de su control. Si no, es un paciente que a la larga va a haber problema con la mácula y va a haber un problema que va a magnificar cualquier efecto de disatisfacción con respecto al lente trifocal. Por eso es importante conocer dónde tú trabajas, tu cultura y cómo es el ambiente, ¿no? Porque yo creo que también en México, como llega a ser muy agresiva la retinopatía diabética, ustedes se cuidan, ¿no? Yo mucho. A mí me dan mucho miedo los diabéticos porque sí hemos visto de veras pacientes que se ponen muy malitos. Cuando tú los viste estaban perfectos y te prometieron que se iban a cuidar con la mano en la Biblia y que iban a tener hemoglobinas. Yo ya no pregunto cuál es tu glicemia. Enséñeme su hemoglobina glicosilada, ¿no? Te prometen que va a estar por debajo de 6 toda su vida, cosa que no es cierto, no ocurre y el paciente se cuida 5 días, llega, se toma la cifra de glicemia. Mire, doctor, traigo 80 de glicemia. ¿Sí? Y pides la hemoglobina glicosilada y dice 9.2, ¿no? Por Dios, no se cuidan. Y aceptemos que en México hay, lo van a ver, panuchos, tostadas, papazules, toda la tipo de comida que van a comer aquí que es un poco calórica y llena de azúcar y carbohidratos. ¿Pasamos a tu caso primero o puedo hacer otra pregunta? No, dale. Ivo me dijo que presentara un caso clínico. Sí. Trifocales. Son pacientes que nos van a quitar gran parte del tiempo en explicarles todo lo que conlleva el hecho de poner un lente trifocal. Yo en mi caso les tomo la visión, yo les veo sus ojos y hacemos todos los estudios previos. Si no es candidato, pues no perdemos tanto tiempo. Si es candidato, ya nos dedicamos a él el tiempo que sea necesario. Y tomamos mucho en cuenta, por ejemplo, el OCT es importantísimo. Yo tengo 2 casos la semana pasada y antepasada que tenía una fisura coroidea y el otro una membrana subretiniana que si se hubiera operado pues hubiera tenido problemas a futuro. Se los envía el retinólogo, pero el dato que tomamos muy en cuenta también es el conteo de células endoteliales. Si nosotros vemos que hay un conteo de endoteliales bajo, de hecho, toda mi enfermera cuando voy a operar, antes de empezar, me dice el nombre del paciente y cuántas células tiene para tomar todas las precauciones para evitar mayor pérdida de células endoteliales. Bueno, entonces, aquí Angelito, dale. Sí. Quería hacer una pregunta a David Flicker hablaste de las fórmulas. Yo sé que, claro, ahorita el gold estándar es trabajar con Panacea y con Barrett. Sin embargo, este es un simposio financiado por Alcon, pero existe la otra suite de catarata que es de Zeiss. Y la suite de Zeiss tiene incorporado el IOL Master 700, que tiene las fórmulas nuevas de Hygis L, post cirugía refractiva, y Hygis T para cálculo de lentes intraoculares tóricos. ¿Qué opinas del cálculo de lentes intraoculares con esas nuevas fórmulas de Hygis en comparación a Barrett y a Panacea? El problema es que los estudios que se han hecho, digamos, del error absoluto medio y de la desviación estándar, no tengo ahora, tengo un cuadro que voy a presentar el lunes.
el de Haigis anda, creo que es como en 0.33, que eso produce que en vez de tener el 80%, creo que es como un 77%, entonces es un poquito más bajo que las otras dos fórmulas. Entonces, o sea, si uno va a recomendar, digamos que las que están más altas, digamos, en porcentaje es Barrett, la de Ivo, que es una fórmula nueva, y digamos el estudio que se hizo de Panacea, que hizo la doctora Filomena en Portugal, pero que digamos que en el caso de Panacea no hay muchos estudios hechos, entonces no, o sea, yo lo digo porque es mi fórmula, pero que haya más estudios es la de Barrett, la de Ivo, que hay como un par de estudios, y en el caso de la de Haigis, que el porcentaje es un poquito más bajo, pero eso es lo que te puedo decir. Bueno, les voy a presentar este caso. Este es un paciente mayor de 65 años, muy activo, que presenta esta catarata 5.5 cruces y ¿Serás tú, no? Este es el caso en el ojo derecho con corrección 20/30 y en el ojo izquierdo 20/40 con la cartilla de Snellen. Entonces se programa para una cirugía, y esto es interesante, lo que yo les decía. Vean ustedes aquí el diámetro pupilar en condiciones fotópicas, 2.38 y en mesópica 3.5. Y un ángulo y una distancia capa 0.43 que está dentro del rango, ¿no? Y con un astigmatismo de 0.78 con este equipo. Pero yo no mido la queratometría del autorrefractómetro, es el que me da a mí el poder del astigmatismo. No tomo en cuenta ni del Pentacam, ni del Galilei, ni de otro equipo, sino del autoqueratómetro. Entonces, ¿qué otra cosa para rescatar aquí? Bueno, que tiene unas aberraciones de alto orden en la córnea. Y, importante, vea, el preoperatorio, con Snell este paciente tiene 20/40, pero si usted con el OPD3 le hace un test de sensibilidad donde mide la agudeza visual objetiva, la agudeza visual de este paciente es 20/200. Entonces, no nos dejemos llevar por la agudeza visual tomada con Snell, porque lo que interesa realmente es la sensibilidad del contraste. Vean ustedes a su extremo derecho el PSF, que es la dispersión del punto. Vean la luz cómo se dispersa. Y por supuesto, el MTF que está en la mitad, cómo las frecuencias versus el contraste está en el suelo. Entonces este paciente está viendo pero muy mal, a pesar de tener 20/40. Y vean ustedes, arriba está el preoperatorio y abajo está el posoperatorio. Después de la cirugía y haberle implantado un lente trifocal tórico, el PSF cómo se mejoró. Esa cometa toda esparcida que se ve ahí se sigue presentando un poco, pero vean toda la variación. El MTF en el que está en el centro, cómo mejoró, y vean cómo mejoró también la sensibilidad del contraste, la visión objetiva, ¿no? Aquí, y les voy a mostrar, ¿cómo corremos aquí? Play. Ahí. Vean la cirugía. Una cirugía de una catarata de una dureza extrema, 5.5 cruces, por supuesto, partida con ultrachopper, no se puede con otra herramienta, sino esa, la mejor técnica para partir la catarata, así, el serrucho de Lucho, como dice Centurión. Y aquí está, por supuesto, la cirugía está acelerada por cuestiones de tiempo, pero es para mostrarle cómo este paciente podía operar. Y él decía, no, yo opero perfectamente. Él no sabía que veía tan mal. Entonces, después de la cirugía, por supuesto, la visión le mejoró y ese paciente, por supuesto que soy yo, estoy operado de los dos ojos. Por supuesto que los halos me molestan. Por ejemplo, esos reflectores los veo con halos, pero igual yo los veía antes. Así que a mí no me preocupa, ¿no? Los veía antes. Agradecerle a la doctora Juanita Londoño, que fue la que me operó. La doctora Juanita fue formada en nuestra escuela. Tenemos doble satisfacción haberme operado con la doctora que yo entrené, con los instrumentos que yo diseñé.
Y ya yo no tengo que echarle tanta carreta al paciente, porque cuando el paciente llegue le dice, yo le voy a poner los lentes que yo tengo puestos. Entonces, opérense partida de jiquerones para que los pacientes los convenzan. Entonces, yo no tengo que echarle mucho cuento. Doctor, ¿qué lente me va a poner? Los que yo tengo puestos. ¿Y quién lo operó, doctor? La segunda mejor cirujana de la clínica. Muy bueno. De la clínica no, de Barranquilla. No, de verdad que yo soy muy tranquilo. Es más, el día que operé, yo operé 4 o 5 pacientes. Ya yo había hecho la historia, toda la rutina. ¿Y cómo quedaron, Lucho? Yo quiero que me traten igual que a cualquier paciente de la clínica, que me cojan la vena, que me dilaten. Tal. Antes de entrar a la cirugía, yo había operado 5 o 6 pacientes y después me acosté. ¿Sí? Con esa visión. Con esa visión de 20-200. Con esa visión. Es que tuve una ventaja tecnológica. Desde hacía 2 años yo había adquirido el Ingenuity. Entonces yo veía así inmenso. Entonces no tenía problemas para... Y el otro ojo me defendía. ¿Ves? Yo era un hipermétrope de +2 hace 10, 15 años. Y después me fue creciendo la catarata, el cristalino fue envejeciéndose. Y yo viví 10 años de visión de lejos y cerca espectaculares. Es decir, tú me veías a mí y me preguntabas, ¿tú estás operado? No, yo era hipermétrope, yo ahora me miopicé y quedé neutro. Entonces, pero ya me fui a Bucaramanga al curso de donde Virgilio Galvi y me puso a operar en vivo y no tenía el Ingenuity, no lo puso. Entonces, con el microscopio, ahí sí se me tumbó la visión. Ahí me di cuenta, era un lente tórico y él tenía el Calypso. La sensibilidad a contraste, yo no veía el eje que él me indicaba para poner el... Claro que yo tenía mi cirugía programada hacía 2 años, pero todos los días la aplazaba, porque tenía pacientes, porque salía, porque la doctora no podía. Y hasta que un día dije, no, de aquí no paso, porque ya sí me siento muy mal. No, mire, eso es lo que yo dije, no. Yo vengo poniendo lentes multifocales desde hace mucho tiempo y de 2 años para acá todos mis lentes son trifocales, todos, trifocales tóricos o trifocales solo. Yo dejé de poner lentes bifocales. Mis pacientes estaban felices, yo operaba oftalmólogos, cirujanos plásticos, anestesiólogos, facorrefractiva. El 30% de mi cirugía es facorrefractiva y el 90% de todos mis pacientes son lentes premium. Inclusive para el cálculo del lente, afortunadamente ahora tenemos la última versión del LoRa, aunque las fórmulas actuales en la esfera son muy precisas. No hay que tener hora para la esfera, solamente para el eje del astigmatismo, ni siquiera para el poder. Entonces usamos hora para pacientes previamente operados de refractiva o pacientes con lentes premium trifocales tóricos para el eje. Entonces yo estaba muy seguro y uno tiene que ser congruente con lo que dice, con lo que siente y con lo que hace. Si yo le ofrezco a un paciente que su mejor alternativa, y creo y estoy convencido, yo lo veía, yo todos los días que veía un paciente y que había operado y que quedaba muy bien, yo decía, ojalá que yo quede así, porque, es decir, eso es lo que yo vendo. Entonces, si es bueno para los pacientes, tiene que ser bueno para mí. Eso es lo que hay que vender. Después que me operé, yo se lo comuniqué a los amigos y me llamaron muchos. Lucho, yo tengo este problema, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas? Ponte esto es lo mejor que hay. Es decir, en este momento estoy feliz, de cerca, intermedio, lejos. La luz me molesta, por supuesto. Veo a este reflector me tiene loco. Pero igual me tenía loco antes de la cirugía. Entonces, en este momento, desafortunada o afortunadamente, es la tecnología que tenemos. Dentro de 4 o 5 años tenemos otra tecnología, pero bueno, es lo que tenemos y realmente estoy muy contento. Ivo, a mí me gustaría hacer un comentario antes de que termine esta sección que dice Lucho, no, yo soy una persona muy tranquila. Ahora en San Diego, yo estaba hablando con Juanita, la cirujana que lo operó, y me dice ella, no, si me decía, ya hiciste la capsulorhexis, ¿por dónde vas ahora? Y pusiste viscoelástico, y muy tranquilo que... Bueno,
Al día siguiente, por supuesto, fui a ver los pacientes que yo había operado. Así, y a los 3 días estaba yo operando en la sala de cirugía. ¿Ves? Entonces los pacientes me dicen, bueno, ¿y cuándo me puedo reintegrar a mi actividad? Yo le digo, yo a los 3 días operé. Al día siguiente me tapé el ojo la noche de la cirugía para el cascaroncito ese, pero el día siguiente me lo quité. Y hice ejercicio a los 3, 4 días. Entonces, hay que romper algunos mitos, ¿no? Bueno, muchas gracias por compartir la Espera, es que hay que aclarar que, a ver, entonces ya quedamos que era experiencia o era viejito. Porque con esa catarata tienes 98, ¿sí? No lo que dijiste que tienes de edad, número 1. Y número 2, no has dicho lo más importante de que traigas trifocal y operes, hagas ejercicio y vives feliz. Tienes una intolerancia a la frustración del tamaño de un retinólogo. Cualquier resultado es resultado. Bueno, tú tocas ahí un punto muy importante. Uno, y esto se lo aprendí a Filomena en una conferencia que dio sobre neuroadaptación. Es decir, uno tiene que influir en los pacientes que están posoperados, darles ánimo. Usted está muy bien operado, su visión es espectacular. Y eso es muy positivo. Y ella tiene ahí un video muy bueno, donde cogen un campeón de baloncesto, campeón mundial, y le ponen un público negativo. Entonces cada vez que el tipo me encesta la canasta, el público ni se mosquea, ni dice nada. Y de pronto empieza a fallar. Ponen a otro con un público positivo. Y cada vez que tira la encesta, lo aplauden, nunca falla. Entonces, la postventa tiene que ser muy importante. Uno debe influirle al paciente la positividad. Es decir, usted está muy bien operado, usted está excelente, va bien, así la visión no sea como muy buena. Tiene que trabajarle el cerebro. Eso se llama neuroadaptación post-cirugía. Entonces, ¿llegas a la clínica todos los días y te aplauden? Para convencer de que está bien, estoy bien, y toma un poco de antidepresivos tricíclicos. Bueno, muchas gracias, doctor Scaff, por presentar su caso personal. Muchas gracias al panel, que es una maravilla. Doctor Chávez, me gustaría que un cierre de lo que se habló, que el público, ¿qué es lo que usted piensa con Yo creo que como lo dijo muy bien Lucho, la cirugía de catarata ya dejó de ser una cirugía que resuelve un problema y se convirtió en la facorefractiva, aún en cirugía de catarata. Y yo creo, y siempre lo he dicho, desde el RESTOR, la cirugía de multifocalidad es la cirugía de detalle. Y hay que analizarlos todos antes de tomar una decisión. Yo me quedo con, de veras, expulguen, trabajen, pidan estudios, analicen por completo el paciente que van a operar y seguro el resultado va a ser totalmente diferente. Nada más llegó el paciente, quiere trifocal, pásenmelo y lo opero. Generalmente van a fallar. Bueno, muchas gracias nuevamente. Vamos a pasar a una segunda parte ahora del módulo de cataratas, en la cual vamos a setear ahí para que haya 3 cirujanos haciendo cirugía y ver, ¿sí?, cómo posición de manos, cómo hacen una técnica de un shock vertical, etcétera, etcétera. O sea que nos va a tomar unos 5 a 10 minutos. Les recomiendo tomen un cafecito, se estiren un poco y también destacarle que va a haber, como hablaba el doctor Chávez, hay un OPD por ahí atrás para jugar, que la idea es que nos prestaron uno para jugar, para ver a ver los resultados, qué te da el equipo, porque es un aparato que nos puede ayudar mucho en, como decía el doctor Chávez, ¿no?, a veces la córnea, aberraciones, ángulo capa. Entonces son cositas que vale la pena que todos vayamos aprendiendo, porque no parece que va para ahí la multifocalidad. Muchas gracias, sin palabras, para agradecerles.